Buenas noches, profesor. Volvemos a hacer el video porque el audio no nos servía de los estratos socioeconómicos. En la primera pregunta tenemos la opinión o creencias opuestas a las demás personas, donde el tipo de respuesta está en intento dialogar para entender su punto de vista, siento resentimiento y evito cualquier interacción, me siento frustrada y evito el contacto. Básicamente son esas tres las que pusimos en primera opción. O por último colocamos los ignoro y fijo que los comprendo, cuando para mí son solo de mente cerrada, incapaz de entender otra opinión. La siguiente pregunta fue, situación que desencadena el odio hacia otras personas. Colocamos situación de injusticia o abuso, sentimientos de traición o deslealtad, situaciones de injusticia o abuso, diferencias culturales o religiosas. Eso hace que la situación de odio desencadene hacia otras personas. La otra pregunta fue, el odio por falta de comunicación. Fueron frecuentemente, con regularidad y ocasionalmente. La otra pregunta fue prejuicios y estereotipos en el desarrollo del odio. Colocamos muy influyentes, algo fluyentes y poco fluyentes. Tenemos el sexo, la edad, el expuesto a sentimiento de odio. Colocamos un número del 1 al 10. También el miedo a lo desconocido que alimenta el odio. La desigualdad socioeconómica que contribuye al odio, que tanto influye del 1 al 10. Colocamos también diferencias ideológicas al sentimiento de odio. La otra pregunta fue, ¿el anonimato contribuye al aumento al odio? Puede ser que una persona no haga nada por su vida y pues puede incrementar el odio hacia las demás personas. El acceso a información errónea afecta la formación del odio. O sea, una persona que sea ignorante puede ser que en otras personas aumente el odio. El incremento del nivel de estrés debido al contenido de odio. Las emociones afectan al contenido de odio. Los prejuicios aprendidos en la infancia se traducen en odio en la adultez, ¿sí o no? La mayoría colocó que sí. Eh, ¿Cuántas cuentas has bloqueado debido al odio? Mm, ¿Qué, qué últimas consideras visto ofensivas en la última semana? ¿Participas en discusiones de odio? ¿Sentido afectado emocionalmente por contenido negativo? Voy a hablar de la correlación de Pearson, donde está la matriz de correlación. ¿Qué tan expuesto está el sentimiento de odio versus el miedo a lo desconocido? Iniciamos con la pregunta que si existe algún tipo de correlación entre qué tan expuesto a sentimientos de odio versus el miedo a lo desconocido que alimenta el odio. Yo creo en lo personal que no existe correlación entre estas dos variables, ya que el valor de que da n r al cuadrado, que es 0,0662, pues lo que significa que, que está tan expuesto al sentimiento de odio no tiene influencia significativa dentro del promedio del del miedo a lo desconocido que alimente al odio, porque los valores siempre van a ser cero. En el otro cuadro vamos a ver la desigualdad socioeconómica que contribuye al odio versus las diferencias ideológicas al sentimiento de odio. La correlación entre estas dos variables es un poco directamente proporcional, ya que el valor de r cuadrado es 0,3762, lo cual significa que la desigualdad socioeconómica contribuye al odio. Tiene influencia significativa dentro del promedio de las diferencias ideológicas al sentimiento de odio, porque a medida que va creciendo, va aumentando el odio. En el otro cuadro podemos ver el anonimato contribuye al aumento del odio versus el acceso a información errónea afecta la información del odio. No existe correlación entre estas dos variables, ya que el valor de r cuadrado es 0,0146,
como vemos en la tabla, lo cual significa que la desigualdad socioeconómica contribuye al odio. No tiene influencia significativa dentro del promedio de diferentes ideologías. En la otra, en el otro cuadro vemos un incremento en tu nivel de estrés debido al contenido de odio versus la afectación emocionalmente por contenido de odio en redes sociales, pues la correlación entre estas dos variables es un poco directamente proporcional, ya que el valor de R al cuadrado es 0,163, lo que significa el incremento en tu nivel de estrés debido al contenido de odio, que tiene influencia significativa pues dentro del promedio de afectación emocionalmente por contenido de odio en redes sociales, porque a medida que va creciendo la primera variable, la segunda va creciendo en conjunto también. Ahora vamos a la tendencia central y dispersión. Bueno, en este espacio podemos ver la edad, la desigualdad socioeconómica contribuyente al odio en la opción masculina. Si nos vamos en estos momentos a la parte derecha, podemos ver la media, que equivale al número 6, 2.5, 12, 82, 05, o la mediana, que es 7. Aquí en este momento también podemos ver la moda, 8, y con la conclusión de moda se repite el 8. De datos, en este momento podemos mirar número de datos 117, como lo es el límite inferior 1, límite superior 10, o también podemos mirar lo que es el rango 9. Número de clase, lo que es en este momento es el 7, 8, 705, 1343. Si en estos momentos dividimos el igual 1 más 3, 322, asterisco, luego abrimos en ese momento lo que es paréntesis F9, cerramos paréntesis y nos da este valor. El tamaño de clases, si colocamos lo que es igual F12, dividimos F13, nos da el valor de 7,87. O el tamaño de la clase, que podemos en este momento ver lo que es F12, dividimos F13, nos da el resultado de 1,14. O también tenemos en este momento lo que es la varianza. Podemos mirar lo que es el 6,5, que es, o el promedio, también lo tenemos por acá. Si colocamos igual promedio, abrimos paréntesis, C4, 2 puntos, C120, cerramos paréntesis, nos da el promedio de 6,205. O también tenemos la desviación estándar, que la tenemos en un valor de 2,5513, 29814, o coeficiente variación. Si dividimos, bueno, en estos momentos colocamos el igual F17, colocamos el dividimos F16, nos da el valor de 0,411. Por acá también tenemos lo que es la edad versus la desigualdad socioeconómica contribuyente al odio. Tenemos también la edad, que equivale, bueno, va en ese momento desde el 1 hasta el 91, y tenemos el 0 hacia el 11. Por otro lado, también podemos evidenciar, profe, que tenemos lo que es la diferencia ideológica al sentimiento de odio. Tenemos lo que es la media, como le indicaba hace un momento, allí vamos a dividir, colocamos el signo igual, promedio, abrimos paréntesis, H4, que es la fórmula, 2 puntos, H120, cerramos paréntesis. Adicional a eso nos vamos lo que es a la media, que nos da 7, mediana, y la moda. Si abrimos en estos momentos el signo igual, repítelo,
colocamos moda, abrimos paréntesis, seleccionamos y bueno, nos va a dar el valor de H4, dos puntos, H120, allí cerramos paréntesis, el número 6. En conclusión de moda se repite el 6 y bajamos al número de datos que es 117, allí colocamos lo que es igual min, abrimos paréntesis, H4, dos puntos, H120, cerramos paréntesis, o límite superior, que es igual max, abrimos paréntesis, H4, dos puntos, H120, que nos da un valor de 10, o el rango, que es en estos momentos el signo igual, K11, menos K110, 9, o el número de clase, 187, 051, o tenemos también el tamaño de clase, allí vamos a colocar lo que es el signo igual, K12, tamaño de clase 114, 350, o la varianza 605, 6, 100, 196, o el promedio 6256, o también tenemos en este momento la desviación estándar. También tenemos el coeficiente de variación, es decir, el signo igual, K17, dividido K16. Acá vamos a explicar un poquito más lo que es edad versus diferencia ideológica al sentimiento del odio. A la parte derecha podemos mirar en este momento lo que es R2 igual al 0,066, o podemos mirar a la parte izquierda edad desde el 1 hasta el 91. En la parte de abajo podemos mirar el 0 hasta el número 11, desde el 1 hasta el 10. Podemos evidenciar en este momento la media sentido afectado emocionalmente por contenido negativo. En este momento, si dividimos lo que es el igual al promedio, abrimos paréntesis, M4, dos puntos, M120 nos da 1,299. Mediana, abrimos lo que es en estos momentos el igual, mediana, abrimos paréntesis, M4, dos puntos, M120, cerramos paréntesis y nos da 0. También tenemos la moda, igual moda, abrimos paréntesis, M4, dos puntos, M120, cerramos paréntesis y nos da 0. Conclusión de moda, no tiene moda. Número de datos, 117, límite inferior 0, límite superior 5 o rango 5. Número de clase, para que nos dé ese valor vamos a hacer el igual 1 más 3, 320 asterisco lo, abrimos paréntesis, P9 igual, y nos da este valor 7,87. Ahora nos vamos con el tamaño de clase, igual P12 dividido P3, nos da el valor en este momento de 0,63, tenemos la varianza 2,763, o el promedio, que nos da un valor de 1,299. Desviación estándar 1,66, o la coeficiente variación 1,279. Tenemos también lo que es edad de sentido afectado emocionalmente por contenido negativo. Eso fue un poco, profe, lo que estuvimos por acá pendientes. Siento que nos alargamos bastante en el tema, pero bueno, vamos a seguir.